Ahora logré lo que quería y compartimos nuevamente esto. Pero vamos acá y le damos rápido por acá abajo. Entonces, como les dije anteriormente, lo que vamos a ver hoy son, el tema de hoy son las formas del estado. Y ahora sí podemos avanzar con los parámetros que yo quería. Pero ahora tengo que subir esto aquí. Perfecto. Excelente. Vamos a ver diferentes teorías sobre la naturaleza de la federación. Vamos a ver las relaciones entre el poder central y los Estados miembros de la federación. Vamos a ver diferentes tipos de artículos, diferentes artículos de la Constitución, donde más o menos se define qué tipo de Estado. Y bueno, entonces cuando estudiamos las formas del Estado, antes de entrar primero en lo que es el Estado unitario y lo que es un Estado compuesto, lo que son los Estados centralizados y los Estados descentralizados, es necesario que tomemos en cuenta que la teoría puede escribir muchísimas partes o puede tratar de desarrollar una gran cantidad de esquemas y de funciones y de distribución de competencias y de poderes públicos, pero cuando estamos hablando de la forma del Estado, no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula establecida que se copie de la misma manera en todos los países del mundo. Entendemos que las formas del Estado, cuando estudiamos las formas del Estado, tenemos que entender que el Estado es el producto de esa lucha política entre diferentes factores. Cuando hablamos de la Edad Media, cuando estamos viendo la Edad Moderna, cuando vimos cuando estuvimos viendo la muerte, vamos a decir así, de las monarquías absolutistas que se fueron convirtiendo en monarquías parlamentarias, donde el rey poco a poco fue renunciando a todos sus poderes y se los tuvo que ir dando al parlamento para poder mantener el orden dentro de su reino. Después vimos que existió, o sabemos que existió la Revolución Inglesa en Inglaterra, donde el grupo político parlamentario hizo todo lo posible por quitarle el poder al rey para que no existiera más una monarquía absolutista. En Francia tuvimos la Revolución Francesa, 1770 y pico, hasta 1789, 1791, cuando publicaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En Estados Unidos, en 1778, 1775 o 1776 fue cuando se escribe el Bill of Rights, el Bill of Virginia, perdón. Y entonces vemos como tenemos que entender que cada país tuvo una lucha política entre sus clases sociales. Y en algunos lugares fueron las personas contra los señores feudales, en otros lugares fueron los señores feudales contra la monarquía. En Estados Unidos tuvimos el caso de las personas, los miembros de los diferentes estados que existían ahí, que querían independizarse de la corona británica. En Venezuela, ¿qué tuvimos? En Venezuela, a partir de la guerra de independencia, la declaración de independencia y todas las diferentes batallas militares que tuvimos en Venezuela, pues en contra del, del reino español para poder decretar la primera constitución por allá, 1810, 1811. Entonces, cada estado ha ido evolucionando, cada estado se forma a raíz de esa lucha política y después va evolucionando dependiendo de las subsecuentes luchas políticas y diferencias políticas que vayan surgiendo, porque el derecho constitucional siempre es el que, o la constitución como tal, se crea casi siempre cuando existe una guerra, cuando existe una revolución o cuando se trata de cambiar el Estado por completo. Eso lo veremos después cuando hablemos del poder constituyente, de derecho, cuando veamos las constituciones formales, las constituciones materiales, eso es más adelante. Willendy Castillo, creo que quieres hacer un comentario o no. No pasa nada, Willendy. Entonces, uno de los primeros estados que surgieron, sobre todo cuando vemos los estados más básicos, es el estado unitario. El estado unitario
es uno de los modelos del grado de descentralización del poder. En este, el grado es el más alto, y ello debido a que el poder se concentra en unas solas manos, en el gobierno central. En el resto del territorio se aplican las medidas tomadas desde este ente gubernamental. El otro modelo es el federal, por el cual en el mismo país coexisten varios poderes políticos, ejerciendo cada uno sus funciones en un espacio territorial determinado. Dicho esto, los estados unitarios tienen un grado de descentralización, aunque ésta sea solo de alcance administrativo. Y alguno de ellos, aunque ésta sea solo, perdón, y alguno de ellos también logra una cierta descentralización política ante la imposibilidad que entraña que una única entidad política se encarga de todas las particularidades del territorio. De ellos se encargan entes como los ayuntamientos o las diputaciones, cuyo alcance se limita al territorio que les sea asignado. Entonces, ya estamos viendo que los estados centralizados son los más básicos, donde todo el poder está encima, en un poder nacional, en un poder federal, si le pudiéramos decir así. Todavía no es bueno hablar de federalismo, en un poder central, donde este poder central es el que es capaz de dictar las medidas o las decisiones ejecutivas desde, si estamos en Venezuela sería desde Caracas, pero que las mismas leyes que se dictan en Caracas tengan la misma vigencia en los 330 y pico de municipios que tenemos en Venezuela o en los 20 y pico de estados que tenemos en Venezuela. ¿Okay? Eso fue uno de los modelos más básicos que surgió cuando lo podemos ver como una pirámide, ¿vale? Ese es el gobierno centralizado, el gobierno, el Estado unitario centralizado, cuando todo está arriba. El Estado unitario simple o centralizado es la forma más pura del Estado unitario, aunque esta pureza suele ser más teórica que práctica. Supone la centralización total tanto del poder político como del administrativo. En la práctica, debido a cuestiones lógicas, caen en un cierto grado de descentralización, pero esto es mínimo. Como ejemplo, podemos destacar Hungría, Eslovenia y Francia. Como se los estoy apuntando aquí, señores, en un gobierno unitario, en la teoría se entiende, pero en la práctica es imposible, porque cuando tienes tantas personas viviendo en un territorio, se ubican en diferentes divisiones político-territoriales, y tú no puedes, de una manera muy fácil, tratar de centralizarlo todo. En teoría esto se logra, pero en la práctica no es eficiente. Entonces, por eso estos estados unitarios llegan a convertirse, o en algunos casos los estados unitarios también pueden ser descentralizados. Esto es un estado cuyo poder de decisión se encuentra en el gobierno central, pero que deja a las unidades territoriales inferiores un gran margen de actuación. El gobierno central, además de tener unas competencias propias exclusivas, establece un marco general de actuación, dejando a las regiones decisiones como la implantación, la ejecución o la administración de los recursos. Como ejemplo, encontramos países como Colombia, España e Italia. Entonces, el Estado descentralizado es como una consecuencia de la ineficacia del Estado unitario centralizado. Aquí los líderes políticos se dan cuenta que es muy difícil e ineficiente tratar de hacerlo todo desde arriba, y que es necesario darle el poder a los diferentes líderes políticos regionales y municipales. Eso sí, se mantiene en la parte nacional cierta coherencia y no solamente cierta coherencia, sino cierto nivel de superioridad. Hay una superioridad jerárquica, y las normas y las decisiones que estén por debajo no pueden estar en contra de las normas que se estén tomando arriba. Entonces se descentraliza hacia abajo, se delega el poder desde la parte superior hasta la parte inferior, pero la parte inferior, es decir, los municipios y los estados, es decir, Bolívar, Amazonas, los estados como tal de Venezuela, por poner un ejemplo, no pueden tomar decisiones, no pueden dictar leyes, no pueden tomar actos administrativos cuyo contenido esté en contra de las directrices que están establecidas hacia arriba. ¿Ok? Esos son los estados simples. El estado unitario, que puede ser centralizado o descentralizado. Después tenemos los estados compuestos. Los estados compuestos pueden ser reales, personales, pueden ser confederación, o posteriormente tenemos la federación, ¿ok? O el federalismo como tal. Una unión personal es una figura jurídica mediante la cual dos o más estados comparten un mismo jefe de estado, sin que exista necesariamente una integración política entre ambas naciones. Los dos o más entidades que forman una unión personal se consideran estados soberanos separados. ¿Ok? En este caso lo que tenemos que ver es la historia, en la historia política
monárquica europea te da muchísimos ejemplos, porque lo que buscaban los monarcas era, para evitar guerra con otros territorios o para incrementar el poder también, hacían que sus hijos se casaran con otros hijos de otros reyes de otros países. Entonces aquí vemos donde surgen estas uniones reales, surgen estas uniones personales, donde el príncipe de Aragón se casó con la princesa de Castilla, y cuando los dos se casan, entonces tienen un hijo, y ese hijo pasa a ser, porque la ley de Aragón y la ley de Castilla, estoy dando dos reinos de España antes de la existencia. Mariani, te voy a apagar el... Cuando estamos hablando, perdón, cuando estamos hablando del reino de Aragón, del reino de Castilla, del reino no sé, Andalucía, por poner un ejemplo, estamos hablando de la España o de los diferentes reinos que existían antes de que España se convirtiera en una república. Lo mismo ocurría en Alemania, lo mismo ocurría en diferentes reinos aquí en Europa, donde pasaba esto. La ley que ellos tenían en ese momento decía que el primer hijo varón del rey y de la reina se tenía que convertir en el rey a la muerte, o sea, después de la muerte del rey o de la reina. Entonces, cuando el príncipe que se iba a convertir en rey estaba casado con la princesa de otro país, y en ese otro país no había un hijo varón, y esa mujer tenía que pasar a ser la reina, por poner un ejemplo, porque en algunos países las mujeres tenían el derecho, en otros no. Entonces, ahí surgían estas uniones reales. Dos países diferentes, dos ordenamientos jurídicos completamente diferentes, poder legislativo por allá, poder ejecutivo por allá, poder judicial por allá, y el otro país también. Con completa independencia cada una, lo que pasa es que el mismo rey, vamos a ver que tiene como una doble personalidad. Cuando está firmando actos como rey de Aragón, es el rey de Aragón, y cuando está firmando actos como el rey de Castilla, está firmando actos como el rey de Castilla. Entonces, eso es lo que es una unión personal. Básicamente, cuando en una persona recaen dos coronas diferentes. Después tenemos la unión real. La unión real es un poquito más compleja. No viene en cuanto a la utilización del término real de la existencia de un monarca común, aunque lo normal es que así lo sea, sino de que distintos estados compartían algunas cosas. Si estudiamos un poquito más el latín, vemos que res significa cosa. Entonces el término real no proviene en este caso de rex rei, sino de res cosa. Esto significa que los respectivos ordenamientos jurídicos prevén la existencia de algún tipo de unión que se extiende no solamente a compartir las jefaturas de Estado, sino la existencia de determinados órganos e instituciones jurídicas comunes. Se trata lógicamente de una fórmula que va más allá de la unión personal. Entonces, en algunos casos, las uniones personales anteriores hicieron que se fusionaran algunas de las políticas públicas o algunas de las decisiones que tomaban los reyes en ese momento, y de ahí comienzan entonces las uniones reales. Otro ejemplo de las uniones reales es cuando existían ciertas guerras entre algunos países. Creo que esto ocurrió en Noruega y Suecia. Y después de la guerra, el estado vencedor, en vez de quitarle el nombre al país que perdió, para tratar de mantener la satisfacción de los habitantes del territorio que había perdido, venían entonces y hacían estos estados compuestos, estas uniones reales, y decían, bueno, se acabó la guerra entre nosotros, ahora vamos a hacer el comercio de esta manera, ahora vamos a hacer la diplomacia conjunta, toda la política en materia internacional la vamos a hacer de manera conjunta. Entonces ahí vemos como dos reinos diferentes eran regidos por una persona que siempre trataba de fusionar de una manera u otra algunas partes de la gestión pública de estos reinados. Entonces, cuando hablábamos de la unión personal, no veíamos esa unión, o sea, no veíamos esa fusión en cuanto a las políticas públicas, pero cuando estamos hablando de la unión real, sí vemos que puede existir una fusión entre las políticas públicas de estos dos estados, ¿ok? Después tenemos la Confederación de Estados. La Confederación de Estados es algo que se ha visto más, y que hoy en día, pues,
eh, vamos a decir que siguen siendo objeto de estudio. La confederación consiste en la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. Inicialmente se hablaba de confederación en el caso de alianza. Por este motivo, la palabra confederación aún se usa en instituciones de la sociedad civil no estatales. Por ejemplo, la Confederación General de Trabajo de la República Argentina o la Confederación Europea de Sindicatos, y en otras confederación de trabajadores, X, Y, Z. Por esta razón, el término confederación también se emplea para describir todo tipo de organización que combina la autoridad derivante de otros entes semiautónomos. En tal caso, se pueden citar otros ejemplos como federaciones deportivas, pero cuando estamos estudiando derecho constitucional no estamos hablando ya de asociaciones del derecho privado, estamos hablando más de estados. Cuando hablamos de confederaciones en derecho constitucional, estamos viendo el mejor ejemplo el ejemplo más importante que existe cuando hablamos de confederaciones es que en diferentes momentos de la historia algunos países hacían una alianza por temas bélicos, por temas militares. Ellos, para tener una mejor defensa, se reunían y decían, bueno, mira, vamos a hacer una confederación para que cualquier persona que te ataque a ti, me ataque a mí también. Perdón, cualquier persona que te ataque a ti, disculpen un segundito. No hay ningún problema las personas que se están entrando y que están saliendo porque tienen problemas de conexión, yo los entiendo perfectamente. Entiendo que la situación en Venezuela y que la conexión es un poquito complicada y los entiendo perfectamente y bueno, no sé cómo. Me gustaría solucionar los problemas de Venezuela, pero creo que primero hace falta voluntad política. Venezuela pudiera tener uno de los mejores internet del mundo, pero no lo tiene porque tiene el gobierno que tiene. Venezuela, hay varios países en Latinoamérica, esto lo estaba viendo recientemente, estaba viendo un análisis de la velocidad del internet en todo el mundo. Yo pensaba que Alemania tenía una de las velocidades más aceleradas, por decirlo así, y no, hay otros países que son mucho más rápidos, pero en Alemania yo actualmente tengo 25 Mbps por segundo, por minuto. Yo, sinceramente no soy muy tecnológico. En Venezuela creo que he visto 4 Mbps y qué difícil, en verdad. Yo entiendo que cada quien tiene sus posiciones políticas, pero yo creo que es importante que las personas que puedan votar hagan todo lo posible por ir a votar. Los que quieran que Venezuela se mantenga en el hueco que está, voten por el gobierno. Yo no les voy a decir que yo tengo que tener imparcialidad académica, yo no les puedo decir a ustedes que voten por el chavismo o que voten en contra del chavismo, pero lo único que les pido es a las personas que son jóvenes y que no han visto algo diferente. Venezuela no era tan mal hace 20 años, hace 30 años, hace 40 años. En el pasado, la gente venía de Perú, de Colombia, de Ecuador, venían a Venezuela a invertir y a buscar trabajo. Había muchísimas empresas europeas. En la Cuarta República se cometieron muchísimos errores. No voy a negarlo. Sería infantil negar que en Venezuela hubo muchos errores, muchas injusticias, muchas violaciones a los derechos humanos en la Cuarta República. Pero si lo comparamos con lo que está ocurriendo actualmente, señores, Venezuela tuvo hace un par de años la peor situación económica que ha vivido en su historia, ni siquiera después de la Guerra Federal. Ni siquiera después de la Guerra Federal, cuando teníamos este conflicto entre los liberales y, ¿cómo eran? Los liberales y los conservadores, o los federales y los conservadores, que arrasaron en una estrategia de guerra, vinieron y quemaron el 70% de los campos para perjudicar la ganadería y la agricultura. Eran técnicas de guerra que se implementaban en ese momento. Ni siquiera en el momento posguerra de esa Venezuela, de ese momento de la historia venezolana, Venezuela tuvo los niveles de pobreza que tuvimos hace 5 años y que hemos estado teniendo y que se ha ido multiplicando desde que comenzó este gobierno. Entonces, yo creo que la abstención es lo último es la última estrategia y ya en Venezuela se ha intentado la abstención muchísimas veces y creo que es un grandísimo error. Lo que se hace es perder espacio político. Yo entiendo perfectamente que en Venezuela existe una narcodictadura y que el gobierno va a hacer todo lo posible por quitarle el poder, por quitarle las potestades, por quitarle el presupuesto, por quitarle todo lo que pueda a los políticos de oposición que ganen. Pero aún así, señores, yo creo que
no ir a votar es el peor error que podemos cometer. ¿Ok? No les estoy diciendo que voten en contra de Nicolás Maduro ni a favor. Yo solamente quiero que tengan un poquito de coherencia y vean en internet cuáles son los países en Latinoamérica que tienen la mejor velocidad o que tienen el mejor... Vamos a ver si Nicaragua, Cuba y Venezuela son los países con mejor internet. Entonces compárenlo con Paraguay, con Uruguay, con Argentina, que también ha tenido ciertos problemas. Compárenlos con las democracias aquí capitalistas, imperialistas de Europa. Entonces, bueno, vamos nuevamente al tema del derecho constitucional para no entrar otra vez en el tema político. Lo que quiero que entiendan es que las confederaciones, a diferencia de otros tipos de estados, o la confederación como tal, no se puede decir que es un estado como tal, porque cada estado tiene su soberanía y cada estado miembro de esa confederación tiene la potestad de decir, yo no quiero seguir siendo parte de esta confederación y se pueden retirar. Entonces, a la persona que, Brian, por favor, creo que tu micrófono está activado y no sé si aquí te lo acabo de apagar. No sé, pero bueno. Entonces quiero que vean la diferencia. En las confederaciones los estados se comprometen a tomar ciertas medidas conjuntamente con los otros estados, pero no están obligados. O sea, ellos pueden salirse de esa confederación, ¿vale? Cuando se acabe la clase en no sé cuántos minutos, en 5 minutos, pues hacemos una pausa y seguimos en 15 minutos. Ahora les mandaré el próximo link. Uno de los primeros, o varios de los, como dije anteriormente, han habido muchas confederaciones en el pasado. Una de las confederaciones que podemos ver en Estados Unidos fue la confederación que ellos hicieron antes o durante la guerra de independencia. Durante la guerra de independencia, ellos trataron de decir, no, mira, cada quien va a tener su propio estado, su propia soberanía y cada quien va a hacer lo que puede. Y bueno, a largo plazo no tuvo éxito. A largo plazo, ellos se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era fomentar un Estado federal, y ahí fue cuando George Washington, Thomas Jefferson, George Mason, Madison, Jay y todos estos constitucionalistas, politólogos, juristas, filósofos dijeron, mira, es mejor tener un Estado federalista porque un Estado federalista vamos con los federales en un segundo, pero quiero que entiendan entonces que la Confederación de Estados, cada país o cada miembro de esa confederación tiene su soberanía, tiene su poder absoluto, ¿ok? Y bueno, aquí se han mancomunado evolucionando hasta el grado de federaciones, merced a la integración y solidaridad de sus estados constituyentes. Otra cosa, en el mundo solamente existe una confederación actualmente que es Suiza, pero ellos se llaman Confederación Suiza, pero cuando tú estudias el derecho constitucional suizo, te das cuenta que no es una confederación como tal, que es una federación. Pero vamos a hablar de la federación ahora. Entonces, actualmente, bueno, lo que faltó decir en el anterior, las confederaciones tratan de ser algo eterno, pero o terminan o se convierten en una federación o se convierten en diferentes países autónomos e independientes unos de cada uno. Las confederaciones actualmente ya no existen, salvo el caso de Suiza que les comenté, pero que eso ya no existe. O sea, solamente el nombre dice Confederación Suiza, pero el gobierno como tal, como está desarrollado, como está definido el Estado, sus poderes, sus estructuras, sus atribuciones, eso no puede ser nunca una confederación. Eso es una federación. ¿Por qué es una federación? La federación es una agrupación de estados libres y soberanos institucionalizados de entidades sociales relativamente autónomas. Aquí vemos, relativamente autónomas. Esa es la gran diferencia con la confederación. La federación suele asociarse a la formación de estados conformados a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. También suele denominarse Estado federal o República federal. Y generalmente tiene un sistema político republicano y excepcionalmente monárquico. El término contrapone al del Estado unitario o centralizado. La organización política o estructura constitucional que caracteriza a una federación se conoce como federalismo.
En el plano macropolítico, las federaciones están compuestas por divisiones territoriales que se autogobiernan, a las cuales se llega a dar con frecuencia el nombre de estados, cantones, regiones, provincias, comunidades autónomas u otras. Ayuntamientos le dicen a las alcaldías allá en España, que gozan de un mayor o menor grado de autonomía, pero que en cualquier caso tienen facultades de gobierno o legislación sobre determinadas materias distintas de las que corresponden a la administración federal, gobierno de la federación. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo comemos esto? ¿Cómo arreglamos toda esta ensalada? La federación, entonces, tienes un montón, tienes una gran cantidad de estados. Estos estados que forman parte de la federación tienen ciertos poderes, pueden dictar ciertas leyes. En algunos países pueden tener su poder ejecutivo, pueden tener su poder judicial. En Estados Unidos vemos que cada estado tiene diferentes leyes. En Venezuela también tenemos una constitución en cada estado, pero no tenemos un poder judicial en cada estado que sea independiente 100% o que tenga una independencia plena. Me explico. Hay muchísimas leyes en Venezuela que le corresponden